Hola chicos, bueno, hoy vamos a trabajar las partículas que componen las sustancias, ¿sí? ¿Qué son las sustancias? Nosotros estuvimos viendo las mezclas. Estuvimos viendo que las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, tienen fases, que son la parte visible de la mezcla, pero que están formadas por componentes, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla de agua y aceite que es heterogénea está formada por dos componentes, agua y aceite. ¿Qué son esos componentes? Los componentes son sustancias, ¿sí? Son sustancias que vamos a denominar sustancias puras. ¿Cómo están formadas las sustancias? Las sustancias están formadas por partículas, ¿sí? Esas partículas pueden ser de tres tipos diferentes. Pueden ser átomos, moléculas o iones. Los iones no los vamos a ver mucho este año, pero les voy a dejar para que sepan la definición, porque el año que viene en físico-química sí la van a ver, que los iones son partículas con carga eléctrica, positiva o negativa. Por ejemplo, suele pasar mucho con sustancias como las sales, que cuando se disuelven en agua, se ionizan. Por eso, el agua mineral o el agua de la canilla que tiene sales minerales es un buen conductor de la corriente eléctrica, porque estos minerales se ionizan en el agua. Las moléculas son conjuntos de átomos. ¿Y qué son los átomos? Los átomos son elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo se representan esos elementos químicos? ¿Cómo sabemos cuántos elementos químicos hay? Bueno, los tenemos todos en la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev, en principio, fue un científico de hace muchos años que en principio no representó todos los elementos que hoy vemos en la tabla, pero fue el precursor, ¿sí? Y los ubicó en la tabla periódica según un orden. Bien, ahí les presento la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Que como les decía recién, tiene muchos más elementos que la primera tabla periódica que hizo Mendeleev. En la tabla periódica los elementos están ubicados por un número de orden. Si lo pueden ver, el número de orden es el que van a encontrar, arriba a la izquierda. Los elementos químicos tienen símbolos, por ejemplo, el hidrógeno tiene el símbolo H, el litio tiene el símbolo Li, el sodio tiene el símbolo Na, el hierro tiene símbolo Fe, el carbono la C, el oxígeno la O, y así sucesivamente. Están ordenados de izquierda a derecha, fíjense, 11, 12, vengo para acá, 13, 14, 15, 16, después acá tengo el 19, ¿sí? Van todos acomodados de izquierda a derecha. Y ese número, que es el número que los ordena, el número de orden, se llama número atómico y se representa con la letra Z. Esto es importante, igual yo ahora les voy a mostrar en un cuadrito, porque nos va a brindar mucha información este número. Otra forma en la que se ordenan los elementos en la tabla periódica son los periodos y los grupos. Los periodos son las filas horizontales. ¿Ven este que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Por ahora vamos a decir que este periodo lo que me está indicando es cuántos niveles de energía tiene este átomo. Por lo tanto, a mayor periodo, vamos a estar ante un átomo más grande en la naturaleza. No sería la definición totalmente correcta decir átomo grande, pero para que ustedes lo entiendan, lo vamos a pensar así. Después yo les voy a mostrar algunos dibujos para que lo entendamos mejor. Los periodos, entonces, filas horizontales. Los grupos son las columnas verticales. Por ejemplo, en el grupo 1 tenemos al hidrógeno, que está separado, y después tenemos a todos estos celestes que son metales alcalinos. En el grupo 2 tenemos a todos los metales alcalinos térreos. Son todos estos amarillitos. El magnesio, el calcio, que son muy conocidos. Todos estos verdes también son metales, pero se llaman metales de transición.
Entre los más conocidos encontramos el hierro, el oro, el mercurio, la plata, el cobre y muchos más. Le siguen los metales pobres, que son estos amarillos, como el aluminio. Los metaloides, que están entre los metales pobres y los no metales. Los rosas, que son no metales, como el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el flúor. Y esta última columna, que es el último grupo de la tabla, que es el grupo 18, son los gases nobles o inertes, que son los únicos elementos de la tabla periódica que no se quieren combinar con nadie para formar moléculas, porque son estables y están contentos así como están. Así que son los únicos elementos que siempre los vamos a encontrar solitos. Bien, volviendo al cuadro de recién, entonces podemos decir que ejemplos de elementos o de átomos van a ser, por ejemplo, el carbono, el oxígeno y el calcio. ¿Qué pasa cuando estos elementos se juntan, se reúnen? Van a formar moléculas, ¿sí? Entonces, las moléculas son conjuntos de átomos. Por ejemplo, ¿quiénes? El agua, que es el conjunto de 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno. La molécula de oxígeno gaseoso, que es el oxígeno que respiramos, son 2 átomos de oxígeno. La molécula de dióxido de carbono, que es lo que liberamos cuando exhalamos, el desecho de la respiración, que es carbono, oxígeno 2, ¿sí? Y así hay un montón de moléculas, porque la mayoría de los átomos, como les dije recién, tienden a unirse, tienden a formar moléculas, menos los gases nobles que son estables. Bien, ahora si yo les digo, si la palabra elemento químico es sinónimo o es lo mismo que átomo, ¿ustedes qué dirían? En principio no podrían pensar que sí, yo de hecho acá lo puse en el cuadro, los átomos son elementos químicos. Sí, pero no son tan sinónimos. ¿Por qué? Fíjense, la molécula de agua, ¿cuántos átomos tiene? Tiene 3, porque este numerito que está acá abajo, que se llama atomicidad, me dice que tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o sea que en total tengo 3 átomos. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahora, ¿cuántos elementos químicos tengo acá? Tengo 2 elementos químicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos son hidrógeno y oxígeno, ¿sí? O sea que cuando hablo de elementos, hablo de la especie química, ¿sí? Del elemento químico. Y cuando hablo de átomos, hablo de toda la cantidad total que tengo. Otra cosa importante de aclarar es que las sustancias puras pueden ser de 2 tipos. Pueden ser simples o compuestas. ¿Qué es lo que hace que una sustancia pura sea simple o compuesta? Si tiene átomos de la misma especie, va a ser una sustancia simple. Por ejemplo, en el caso del oxígeno 2, que es el oxígeno gaseoso que respiramos, o en el caso del nitrógeno 2, que también se encuentra presente en el aire. Tienen la misma especie química, por eso son sustancias simples. Las sustancias compuestas, en cambio, tienen átomos de diferentes especies. Por ejemplo, el agua, como dijimos recién, formada por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, y 3 átomos. El ácido clorhídrico, hidrógeno y cloro. El dióxido de carbono, carbono y oxígeno. Son sustancias compuestas. Bien, por último les quiero contar un poco la estructura de los átomos, ¿sí? Los átomos, en una época, hace mucho, se creía que era la partícula más pequeña de la materia, que era indivisible. Después se fueron descubriendo con el tiempo que el átomo está formado por partículas subatómicas, o sea, más pequeñas que el átomo. Al átomo lo vamos a dividir en 2 partes principales. El núcleo, que es lo que acá tengo representado en el medio, con partículas azules y rojas, y una corteza o nube electrónica. ¿Quiénes se ubican ahí? Las partículas subatómicas que hablamos recién. En el núcleo vamos a ubicar los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones son los que le van a dar masa al átomo, los que lo van a hacer pesar al átomo, ¿sí?
Los electrones que están alrededor, como se puede ver, ven las órbitas que generan, están en movimiento los electrones permanentemente, lo que le van a dar al átomo es energía y carga, pero no tienen casi masa. Así que la masa del átomo la vamos a concentrar en el núcleo. Dijimos que en el núcleo hay protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva. Los neutrones, como la palabra lo dice, son neutros, no tienen carga. Los electrones, que acá están representados en gris, son partículas con carga negativa. Volviendo a la tabla periódica, este número, que les dije recién que es el número de orden, un número atómico, que se representa con la letra Z, acá lo tienen en las referencias y en la tabla periódica que yo les mandé también está, ese número me va a indicar el número de protones que tiene el elemento. Z es igual al número de protones que tiene el elemento. El carbono tiene 6 protones y también tiene 6 electrones, porque en la naturaleza se encuentra de forma neutra. El número que aparece debajo del nombre, por ejemplo en este caso 12,011, este número es el número de masa atómica. El número de masa atómica no importa porque aparece en la tabla con coma. Nosotros lo tenemos que redondear a número entero. Vamos a decir que la masa atómica o el número másico es 12. ¿Qué me va a dar ese número másico que se representa con la letra A? La suma de protones y neutrones.